Lehenik eta behin eskerrak eman dizkigu enpresa taldeari bere proiektua aurkeztu digulako, eta gaur hiru gai esango nuke diala garrantzitsuenak. Alde batetikan gure industriak ze diversifikazioa eman dezaken, bere jakiturian oinarrituta beste arlo batzuetara nola pasa daiteken, hau da, industria tradizionaletikan, automozioetikan edo aeronautika arlotikan nola pasatzen den osasunera, ekintzailetasuna nola lantzen den baita ere, eta ekintzailetasun hori arlo berezi batean nola zabaldu daiteken, eta noski guzti hori teknologiaren laguntzaz egiten dela. Eta zertarako azken finean, gure osasuna hobetu ahal izateko eta personalizazioaren bidean ekin ahal izateko. Por tanto, para nosotros hoy es un día interesante, muy interesante poder observar las capacidades de una empresa donde el ámbito industrial es el core de su actividad, el ámbito industrial tradicionalmente más asociado a la aeronáutica, a la automoción, y cómo en esa estrategia de especialización inteligente de la que hablábamos, partiendo de las fortalezas que ya existen en esa industria, se puede diversificar hacia un nuevo ámbito como es el de la salud. Es decir, conocimientos que ya existían como visión artificial, realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, todos esos conocimientos, gestión masiva de datos, ¿cómo los podemos utilizar al servicio de la salud en este caso? Nos permite diversificar, le permite a la empresa diversificar y personalizar una serie de productos para mejorar la calidad de vida, que es en definitiva a lo que se están dedicando. Creemos realmente que es una forma de trabajar donde además las administraciones podemos actuar en algunos momentos de colaboradores y además de prescriptores incluso para poder utilizar todas estas tecnologías que se ponen a nuestra disposición. Y por último, el valor del emprendimiento, del emprendizaje. Mizar, una de ellas, pero también el resto, son empresas que nacen del fruto de una idea de un emprendedor, una emprendedora, de determinados ámbitos que se han estado investigando en universidades, centros tecnológicos, que crean startups y que se les permite dar un crecimiento. Pues en el caso concreto de Mizar, creo recordar, empiezan con 3, hoy se encuentran ya 15 personas trabajando y eso nos hace trabajar de la mano de grandes empresas que hacen que estas startups también tengan ese crecimiento más acelerado. Recordarán ustedes que tanto el grupo Tractor Alcor como la empresa Mizar como startup participan en el BAIN 4.0, es decir, unas empresas en el sector del 4.0 de la manufactura avanzada, pero con una aplicación en el ámbito de la salud. No dejan de ser industriales, pero con ámbitos de aplicación diferentes. Por tanto, simplemente quería agradecer a la empresa la posibilidad de conocimiento y animarles a continuar. Este es el camino que tiene que llevar nuestra industria: tecnología, emprendizaje, aceleración de ideas y, desde luego, generación de conocimiento y generación de empleo con alto valor añadido. Es la única forma en la que podemos seguir siendo competitivos. Eskerrik asko. Egunon guztioi, sailburu Andrea, presidente Andrea, jaun Andreok. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a la empresa Mizar y al grupo Alcor por la invitación a sus instalaciones y para poder compartir los proyectos que estén realizando. Para el Departamento de Salud, apostar por la innovación en biociencias es apostar por el futuro de nuestro país. Y ahí vamos a intentar, y yo creo que estamos consiguiendo, ir de la mano de universidades, ir de la mano también del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y acercarnos a las empresas que poco a poco van creciendo en Euskadi. Para nosotros, crear sinergias colaborando con las empresas biotecnológicas, entre las propias empresas y el sistema sanitario, en el ámbito del I+D+I, pero también en el ámbito de la compra de productos, creemos que nos va a permitir avanzar, generar riqueza, contribuir al desarrollo socioeconómico y, sobre todo, mejorar los resultados del sistema sanitario y mejorar la salud de los vascos y las vascas, que al final es el objetivo último del Departamento de Salud. Desde el sistema sanitario de Euskadi estamos ya utilizando algunas de las soluciones innovadoras del grupo Alcor, como biomodelos anatómicos, guías quirúrgicas personalizadas. Hemos visto también un muy interesante equipo de fluoroscopia, implantes e instrumental para osteosíntesis. Soluciones que vemos claro que aportan valor añadido a la práctica asistencial. Además, la fabricación avanzada y la impresión en 3D es uno de los ámbitos que en este momento genera más interés tanto desde los servicios quirúrgicos como de los institutos de investigación sanitaria, Biocruces, Biodonostia, Bioaraba. Y la interacción y la innovación abierta
en la colaboración público-privada en este campo es para nosotros y para el país una gran oportunidad. Vemos con verdadera satisfacción cómo el sector empresarial de biociencias en salud era prácticamente muy pequeño en el año 2000 y actualmente incluye empresas de los sectores como biofarmacia, biotecnología o dispositivos médicos y muestra un crecimiento cercano al 10% anual que está muy en la línea de las tendencias internacionales. Así debemos entender la incorporación de las biociencias en salud como un área prioritaria del RIS3, una oportunidad para concentrar recursos en materia de investigación e innovación que permitan acelerar el crecimiento empresarial y, por nuestra parte, ponernos a disposición desde el Departamento de Salud, desde los 3 institutos de investigación sanitaria y desde Osakidetza para intentar en la sinergia público-privada avanzar entre todos. Eskerrik asko.